Muy buenas, Vicente. Muy buenas, Cali, gracias. Saludos a todos. Daros las gracias por asistir en directo a estas formaciones y más a estas horas que estamos todos un poco cansados del día y seguramente nos apetecería hacer otra cosa, ver una peli, estar descansando. Pero bueno, toda esta información que vamos a compartir con vosotros es información de valor que en un futuro os aseguro que os va a servir de muchísima ayuda. Bien, vamos a empezar con la formación. Como estáis viendo, es una clase de desarrollo personal financiero y vamos a explicar un poquito qué es en sí la educación financiera. Bien, la educación financiera es el proceso por el cual los consumidores e inversores mejoran su entendimiento sobre productos financieros, sus conceptos y riesgos, desarrollando habilidades que permiten una mejor economía personal, doméstica y laboral. Es decir, prácticamente la mayoría de la información que vamos a dar aquí a nadie le va a sonar a novedosa. El 90% de vosotros es información que sabéis. Pero también está demostrado que el 90% de las personas que saben esta información no la aplican. Entonces, saber y no entrar en acción es lo mismo que no saber. Vamos a hablar un poquito en general de términos básicos, ¿vale? Para las próximas formaciones de este curso de educación financiera, ir entendiendo desde el principio qué es lo más importante, ¿vale? Antes de entrar en tecnicismos, hoy la clase de hoy va a ser un poquito más conceptual. Lo que sí que os aconsejo es que cojáis papel y boli y que vayáis haciendo apuntes y que os vayáis apuntando en una libretita a lo que consideréis que es importante y lo que os puede servir para luego utilizar en vuestro día a día. Bien, lo primero que vamos a hablar es de la toma de decisiones. Es decir, la vida está llena de decisiones con trascendencia financiera, ¿vale? A veces no somos realmente conscientes de lo importante que es la toma de decisiones a nivel financiero en nuestro día a día. Pero os aseguro que pequeñas diferencias, visto a largo plazo, son grandes resultados. Bien, ¿cómo afrontar esas decisiones? ¿Vale? ¿Cómo ser consciente de cómo afrontar las decisiones? Sobre todo es muy importante plantearse qué capacidad tiene uno de afrontar los beneficios e inconvenientes de las decisiones que se van a tomar. Hay que verlo desde el punto de vista más realista y sincero posible y no llegar a lamentarse ni a perder la confianza en uno mismo cuando a lo mejor no alcancemos esas pequeñas metas, esos pequeños objetivos que nos vamos a empezar a marcar, ¿vale? Lo más importante, como ya os digo, es no engañarse a uno mismo y ser realista. ¿Hasta dónde hacerlo con los recursos de otros? Vale, una de las maneras de empezar cuando no se tienen suficientes recursos para hacerlo por ti mismo es utilizar los recursos de otros, ¿vale? Ya sea, por ejemplo, pidiendo un préstamo, donde utilizarás los recursos de un banco o proponiéndole a otras personas que inviertan en tu idea o tu negocio y así utilizar los recursos de otros para llevarlos a cabo. Y también vamos a ver qué son los riesgos de no poder atender a tus compromisos. Aquí es donde os comento que hay que ser verdaderamente realista y sincero con uno mismo a nivel económico y financiero. Ser muy consciente y matematizar los riesgos que conlleva el ocuparte tú mismo de tu propia economía, siempre con un equilibrio de liquidez y solvencia y de forma realista para poder atender a tus compromisos. Muchas veces tenemos un concepto de nuestra economía del hoy y muy pocas veces del mañana. Entonces, a día de hoy podemos tener muchísima liquidez, pero a lo mejor no tenemos planteado una ruta a seguir económicamente para en un futuro tener esa solvencia. ¿En qué consiste la educación financiera? Básicamente consiste en obtener suficientes conocimientos como para poder ser consciente de cuál es tu realidad económica y financiera y qué puedes cambiar o qué puedes ir variando y mejorar en ella, ¿vale? Para poder entenderlo de manera sencilla, dividiremos en 5 apartados el grosso de nuestra economía para poder tomar en cada uno de ellos las mejores decisiones, que es lo que hemos estado viendo hasta ahora. Que lo verdaderamente importante es analizar las cosas y luego tomar acción. Si no, no nos sirve de nada. Bien, estos 5 apartados van a ser los ingresos, los ahorros, los gastos, la inversión y la deuda. Son los 5 temas que vamos hoy a tratar un poquito por encima y recordaros sobre todo a vosotros en qué consiste. Bien, un poquito antes, para empezar, quiero que tengáis en cuenta estos puntos, ¿vale? Es muy importante superar la incultura financiera. ¿Y cómo se supera? Con formación, como cualquier otro tipo de tema. Como en cualquier otro campo de la vida. Contra más conocimientos tenemos sobre un tema, menos probabilidades hay de que nos engañen y más control tendremos de la información relacionada con dicho tema.
Y esto no es solamente cuestión de saber sumar y restar, ¿vale? Las matemáticas es una herramienta que nos permite controlar un concepto mucho más amplio como nuestra economía, pero son los conocimientos y las decisiones que tomamos lo que acaba marcando la solvencia económica futura. Uno de los grandes desconocidos, ¿vale?, es el páguese primero a usted mismo. Este concepto hay muchísima gente que le cuesta muchísimo ya no de entender, sino de aplicar y encajar en su nuevo formato económico o su nueva filosofía económica para poder producir cambios. Al contrario de como la mayoría de las personas sin conocimientos financieros hacen, no consiste en, según cobramos cada vez, primero pagar todas nuestras deudas y compromisos, segundo, gastar en caprichos generalmente poco necesarios y por último, y en el caso de que haya sobrado algo, entonces intentar ahorrar. Lo primero que tenemos que aprender es a pagarnos los primeros a nosotros mismos, ya que ese porcentaje, que suele rondar el 10% de lo que ganamos al mes, es lo que nos va a permitir tener un futuro económico solvente. Cuando aprendamos a cómo utilizarlo, perdón. Segundo, hacernos cargo de nuestros compromisos y pagos. Y tercero, tener un control comedido de nuestros caprichos y gastos extra, teniendo siempre un objetivo y un por qué hacerlo así. ¿Vale? Si alguien tiene que esperar a cobrar o si alguien tiene que esperar a tener suficiente capital para afrontar, generalmente lo más importante es que empecemos a entender que si alguien tiene que esperar, que sean los demás, ¿vale? No pueden estar los demás cobrando y tú con la nevera vacía. Y luego no almacenar ni poner el dinero a dormir. Otro gran error que se suele cometer es pensar que con ahorrar es suficiente para tener una solvencia económica futura, ya que el dinero simplemente por el paso del tiempo se devalúa. Es decir, os puedo poner un ejemplo de que estamos pagando en un fondo de jubilación 200 euros al mes, pero claro, desde que empezamos hasta que te jubilas seguramente puede que hayan pasado 30, 40 años. Hacer un balance del valor del dinero hace 40 años y el valor del dinero a día de hoy. Pues ese dinero que estáis pagando hoy en día para vuestra jubilación va a sufrir la misma devaluación. El poder tener un acceso rápido a él, además al tener los ahorros simplemente en una cuenta o en un sitio inmóviles, hace que de manera inconsciente no le demos el uso adecuado, porque tenemos un acceso fácil y sencillo, ¿vale? Cuando tenemos el dinero invertido, ya sea en el tipo que sea, generalmente tenemos unas condiciones las cuales no nos permiten tocar ese dinero o si lo hacemos, generalmente nos penalizan, lo cual nos frena para hacer un uso irresponsable de ese dinero, ¿vale? Lo más importante es poner el dinero a trabajar para uno mismo y no lo contrario. Bien, muy importante, objetivos. Es decir, si uno quiere conseguir llegar a algún punto, lo primero que tiene que marcarse son objetivos, ¿vale? Tenéis que pensar en vuestra vida a día de hoy, ¿vale? Seguro que tenéis alguna idea fija desde hace tiempo, algún objetivo que queréis conseguir a medio o largo plazo. Por lo que es muy importante tener claras vuestras metas y vuestros objetivos, para que os incentiven a la hora de tomar las decisiones y tener el control sobre vuestra economía, así como crear una ruta de pequeños objetivos, ¿vale? Digamos que queremos llegar al final de la escalera, pero somos nosotros los que vamos a marcar cuántos y de qué tamaño van a ser los escalones, ¿vale? Entonces, esos pequeños objetivos tienen que ser alcanzables y realistas. No nos podemos engañar a nosotros mismos, ¿vale? Para que no supongan una sobrecarga emocional en el caso de que alguno de ellos no se consiga en el tiempo establecido. Quiere decir que para convertir nuestros sueños en metas es necesario ponerles una fecha y pasar a la acción. Bien, aquí os pongo como ejemplo un listado de motivos o de razones, ¿vale?, por los cuales uno debería tener la motivación necesaria para aprender un poquito más sobre cómo llevar sus finanzas y su economía. Como bien ha comentado Cali, en las escuelas tenemos educación física, educación sexual, educación ética, educación religiosa, educación moral, educación sobre la naturaleza, pero nadie nos enseña nada sobre educación financiera. No entraremos en el porqué, pero cada uno que saque sus propias conclusiones, ¿vale? Luego ya cada uno puede además tener otras, pero al final son las razones que nos hacen marcarnos objetivos y nos permite en momentos de flaqueza tener un porqué y para qué hacer todo lo que estamos haciendo y aprender todo lo que estamos aprendiendo. Cuando las cosas van bien es muy fácil seguir haciéndolo bien, pero hay momentos, sobre todo en las finanzas y la economía, aunque sea doméstica, en las que vienen baches, vienen imprevistos, vienen cosas, entonces si no tenemos un destino y un porqué marcado, nos costará muchísimo más seguir hacia adelante. Bien, vamos a entrar a explicar un poquito cuáles son estos 5 puntos. Empezaremos por los ingresos. Bien, los ingresos son las rentas que obtenemos por nuestro trabajo, es decir, es el total en bruto de todo el dinero que nos entra y que forma parte de nuestra renta.
ya sea por trabajos, por inversiones o por cualquier otro tipo de medio, lo cual explicaremos un poquito más adelante. En definitiva, es nuestra aportación en activos, ¿vale? Luego, las aportaciones pueden ser activas o pasivas, lo cual explicaremos también un poquito más adelante. La suma de todos nuestros ingresos se denomina nuestra renta disponible, a la que habrá que restar la totalidad en bruto de nuestros gastos. Pero, lógicamente, nuestros gastos de compromiso, es decir, alquileres o letras de compra o de alquiler de casa, a lo mejor letras de coches, los recibos de la luz, agua, teléfono, ¿vale? Etcétera. Esos gastos sí o sí todos los meses los pagamos. Bien, pues una vez restamos esos gastos a nuestra renta, lo que le queda es nuestra renta disponible, ¿vale? Que es lo que nos permitirá ver qué podemos ahorrar y después de ahorrar qué podemos invertir. Bien, ingresos activos. Vamos a explicar un poquito lo que son los ingresos activos, los pasivos y los de portafolio. Los ingresos activos es el que todos conocemos, ¿vale? Es el que obtenemos para obtener este ingreso, lo que hacemos es intercambiar nuestro tiempo a cambio de dinero. Y como bien dice el nombre, tienes que trabajar activamente para conseguirlo. Bien, en esta categoría entran todos los trabajos en los que se percibe un salario o comisiones. Los servicios freelance o de consultoría también se encuentran clasificados en esta categoría. La gran desventaja de este grupo de ingresos es que de los tres tipos de ingresos que existen es el que más penaliza fiscalmente. Por regla general, las personas individuales pagamos muchísimos más impuestos que las empresas, los grupos o las corporaciones. Perdón, el ingreso pasivo. Este es con el que soñamos muchos o con el que algunos ya estamos en el camino, ¿vale? No debes de trabajar por él. Es el dinero el que trabaja para ti. Esta forma de ingreso es la que tiene la mayoría de las personas ricas. Muy poca gente picando piedras se ha hecho millonaria, lógicamente. Primero se debe de crear un sistema, que es el modelo de negocio, ¿vale? Aunque tú estés durmiendo de vacaciones, este ingreso te sigue generando. Por eso se llama pasivo, porque no necesita que tú estés in situ o que estés siempre allí. En esta categoría también entran los bienes raíces y sistemas de empresa en los que no depende la totalidad de tu tiempo en gobernarla. Es decir, si tú, por ejemplo, montas un bar y tienes que estar trabajando en el bar desde las 8 de la mañana hasta el cierre por la noche, pues lógicamente no es un ingreso pasivo, a pesar de que tengas un sistema de negocio o un modelo de negocio. Pero si tú montas un bar y tienes la capacidad de contratar a las personas necesarias y con los conocimientos necesarios como para que tú no tengas que pasar allí todo el día o todas las horas y solo preocuparte de la gestión, organización y recogida de beneficios, entonces sí que sería un ingreso pasivo. Además, la gran ventaja, como hemos comentado antes, de este tipo de ingresos es que es el que menos impuestos paga. Y por último, los ingresos de portafolio. Este ingreso proviene de las inversiones. Estas pueden ser acciones, papeles gubernamentales, bonos, divisas, fondos de inversión, inversiones en crowdfunding, inversiones en criptoactivos, entre muchos otros, ¿vale? Para empezar a generar este tipo de ingresos, tienes que generar un portafolio con los ahorros que tienes y empezar a generar rendimientos, ¿vale? Los inversionistas más conocidos del mundo, Warren Buffett, Kiyosaki, bueno, los más importantes utilizaron este formato de ingresos para llegar luego a ser prácticamente multimillonarios. Ahora vamos a hablar un poquito, ahora vamos a hablar un poquito de lo que es el ahorro, ¿vale? El ahorro es la parte de nuestra renta disponible que no gastamos. Si gastamos más de lo que ingresamos, no ahorraremos, lógicamente. Por lo cual, vuelvo a insistir en que tenemos que aprender a aplicar la fórmula de pagarnos a nosotros mismos primero, porque es lo que nos asegurará una fluidez económica futura. Vale, aquí, como podéis leer, ahora lo leo yo también, ¿vale? Pero aquí tenéis unos pasos básicos para poder ahorrar. Es decir, estas son las acciones que si las llevas a cabo con el tiempo te permiten tener una renta disponible amplia, poder ahorrar y luego poder poner tu dinero a trabajar, ¿vale? Como bien veis, punto 1, hazle un seguimiento a tus gastos. O sea, esto de que estamos acostumbrados a tengo X, gasto Z, bueno, pues ahora pago, ahora no pago, bien. Todo lo que tenga un control siempre se le extraerá mucho mayor beneficio que a lo que se hace de manera descontrolada, ¿vale? Tendremos que cortar gastos innecesarios, cada uno se tendrá que plantear cuáles de sus gastos son innecesarios. De todas maneras, un poquito más adelante también desarrollaremos estos puntos. Enfocarse en los tres grandes gastos, ¿vale? La mayoría de los gastos que todos tenemos mensualmente consisten en vivienda, transporte y comida. Luego también hablaremos de esto.
Empezar a eliminar tus deudas malas. Como veis, también tiene un pequeño asterisco y hablaremos un poquito más adelante de ello. Hacer un presupuesto para cada área. Es decir, si tú tienes una totalidad de un sueldo y tienes varias áreas, como puede ser la de la alimentación, la de los pagos de casa y energía, o sea, luz, agua, pum, 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 ¿vale? En cada caso tienes que empezar a aprender a dividir cuál es tu totalidad y hacer un presupuesto para cada área y ver qué es lo que te puedes gastar. Llega un momento, sobre todo, cuando empiezas a conseguir resultados que te diviertes. O sea, diviértete ahorrando. Tienes que convertirlo, aunque al principio sea algo pesado, en algo que te produzca una diversión. ¿Vale? Mide tu progreso y celébralo, lo cual es también muy importante, darte al final esos pequeños caprichos que hagan que te motiven para seguir adelante y ser muy consistente y disciplinado. Eso como en la mayoría de las cosas a largo plazo. Los grandes tres, los que hemos comentado antes, vivienda, transporte y comida. Bien, la gente a menudo habla sobre cómo dejar las luces encendidas, que es malo para el planeta, ¿vale? Y para su presupuesto. Y aunque estas cosas son ciertas, ¿vale? Su impacto es bastante insignificante en comparación con los tres grandes. Estos tres grandes representan el 75% de los gastos mensuales de una persona promedio. Solo estas tres cosas representan el 75% de los gastos. Al hacer cortes en estas áreas, puedes ahorrar enormes cantidades de dinero y una vez que eches un vistazo encontrarás que hay muchas cosas que puedes recortar fácilmente. Lo que tenemos que hacer es aprenderlo y acostumbrarlos. Al final necesitas un techo, no una casa de 6 habitaciones. Entonces, no hay que vivir por encima de las posibilidades y ser realmente realista. Lo que no puedas conseguir hoy, seguramente si pones todas estas herramientas y estos conocimientos en marcha, los podrás conseguir en un futuro. ¿Vale? Necesitas un medio de transporte. Estos son ejemplos, ¿vale? No una camioneta de 80.000 euros. Sobre todo si tienes un sueldo o si tienes un trabajo el cual no lo tienes muy asegurado cara al futuro. Otra cosa es lo que cada uno quiera aparentar, pero por necesidad no necesitamos generalmente a nivel de nuestros usuarios un coche de 80.000 euros. Ya lo conseguiremos dentro de 10 años y encima no tendremos problema en pagarlo. Y luego también necesitamos comer. Pero no necesitamos salir 5 veces a la semana a comer a los restaurantes. Si tú cada semana que sales 5 veces, simplemente en vez de 5 sales 3, imagínate que te ahorras cada vez que sales 25 euros, por lo que son 50 a la semana. Por 4 semanas, 200 euros. Si lo multiplicamos por 12 meses, si lo multiplicamos por 5 años, ahí es donde verdaderamente está el secreto. Entonces hay que prestar mucha atención y hacer cortes donde se pueda. Las consecuencias son enormes. Bien, vamos a hablar ahora un poquito sobre los gastos. Existen 4 tipos de gastos. Los imprescindibles, como hemos comentado anteriormente, los gastos imprescindibles son aquellos gastos que se derivan de nuestro sistema y formato de vida, es decir, las letras, los alquileres de la vivienda, la letra de un vehículo, recibos de gastos energéticos, alimentos, etcétera, ¿vale? Sin olvidar de que aunque sean imprescindibles, también está en nuestra mano el poder ahorrar si tenemos un control realista sobre ellos. Estos serían los imprescindibles. Luego pasamos a los prescindibles, también conocidos como gastos hormiga. Son aquellos gastos que nos pueden aportar en algún momento satisfacciones rápidas, pero es importante tener también un control sobre ellos y plantearnos, dependiendo de nuestra economía, si realmente son necesarios. Por poner un ejemplo, si uno tiene dificultades para llegar a final de mes, tiene que plantearse si es necesario y producente estar pagando cuotas como televisiones de pago, Netflix, una conexión a internet innecesaria, ¿vale? Cuando por menos precio puedes tener el mismo servicio. Si vas apurado a final de mes, pues igual no necesitas 600 megas y que te cobren 70 euros. Es un decir, igual con 100 por 25 euros tienes suficiente, ¿vale? Otro tipo de gastos basados en caprichos. Son los gastos gastados en caprichos más que en necesidades. Por eso es tan importante siempre ser realista con nuestra propia economía. Bien, el tercer punto sobre los gastos son los extraordinarios. Por extraordinarios entenderemos otro tipo de gastos, como puede ser el estar apuntado al gimnasio, estar pagando clases de cualquier tipo, idiomas, baile, no sé, salir a comer fuera, viajes, etc. Tener un control realista sobre los mismos también nos ayudará, ya que para poder alcanzar una libertad financiera futura, primero tenemos que ser conscientes de que no podemos vivir por encima de nuestras posibilidades. Al menos durante algún tiempo, es decir, los sacrificios que hagamos hoy serán los beneficios que conseguiremos mañana. Y por último, los inesperados.
Como gastos inesperados entenderemos que son todo aquel tipo de gastos que no está bajo nuestro control. Como puede ser que se te haya roto un electrodoméstico y tengas que cambiarlo, no sé, se te ha roto la lavadora, la nevera, no sé, y eso no lo tenías previsto, pero sí que es una necesidad y tienes que hacerlo, ¿vale? Pero es un gasto inesperado. Por ejemplo, porque te ha surgido algún problema de salud y tienes que pagar un tratamiento médico, etcétera, ¿vale? Que se te haya roto alguna pieza del coche y tengas que cambiarla. Pero no tenemos que confundirlos con tipos de gastos eventuales, que sí que están bajo nuestro control. Por ejemplo, si cada 3 años sabes que tienes que cambiar las ruedas del coche, no lo puedes tomar como un gasto inesperado, puesto que llevas 3 años sabiendo que llegado el momento las tendrás que cambiar. O como, por ejemplo, tener el control sobre tus declaraciones de Hacienda, para que cuando llegue el momento tampoco sea un gasto inesperado, ¿vale? Estos últimos gastos, estos ejemplos que hemos puesto, que no son gastos inesperados, se incluirían dentro del primer grupo de gastos imprescindibles. Bueno, vamos a pasar ahora a lo que sería la inversión. La inversión es la parte de nuestros ahorros que metemos en productos financieros. Luego es muy importante no usar una totalidad para nuestra inversión, de todo el capital que tenemos. Es muy importante siempre crear un fondo de emergencia, ¿vale? Cada uno sabrá cuál es el tamaño en disposición de lo que tenga, de cómo hacer ese fondo de emergencia. Es decir, no hay que tener el dinero durmiendo, pero tampoco hay que tener todo el dinero trabajando a la vez, porque siempre puede surgir cualquier cosa. Y luego, muy importante, fórmese y asesórese bien o su dinero acabará criando malvas. ¿Esto qué significa? Yo siempre pongo un ejemplo de que la economía, en un momento cuando empiezas a aprender, igual que las inversiones, es como si tú no has jugado nunca al fútbol, te dan un balón y te meten en un campo de fútbol con Ronaldo y Messi. El que se crea que va a jugar mejor que ellos y que va a ganar el partido está equivocado. ¿Me entiendes? Necesitamos formarnos y asesorarnos muy bien, ¿vale? Y más en el mundo de la economía. Bien, ¿qué significa en sí la inversión? ¿Vale? La inversión es una actividad que consiste en dedicar recursos con el objetivo de obtener un beneficio de cualquier tipo a corto, medio o largo plazo. Recursos no tenemos que pensar que son solamente el dinero. Los principales recursos son el tiempo, el trabajo y el capital. Con lo cual, todo lo que sea hacer uso de alguno de esos 3 recursos con el objetivo de obtener un beneficio es una inversión. En economía, los recursos suelen identificarse como los costes asociados. Los recursos que tú utilizas, al final, es un coste asociado a tu inversión. Es decir, por ejemplo, si nosotros estamos trabajando de albañiles o de camareros, pues nuestros recursos serán el tiempo, el trabajo, que también consistirá en un desgaste de salud física y mental, os lo cuento por experiencia, y se convertirá en un coste asociado, ¿vale? Invertimos tiempo y salud a cambio de dinero. Si, por ejemplo, somos un autónomo o una pequeña empresa en la que nosotros trabajamos el día a día, nuestros recursos serán el tiempo, el trabajo y el capital, ya que son estos recursos los necesarios para llevar a cabo esta labor. En este caso, invertimos un mayor número de recursos con la finalidad de conseguir un mayor número de beneficios. En cambio, si lo que tenemos es una empresa con un sistema de negocio en el cual son los demás, como hemos explicado antes, los que trabajan junto con el sistema para nosotros, invertimos mucha menos cantidad de recursos en tiempo y trabajo y sí una cantidad mayor de capital, pero también aumenta de manera considerable las posibilidades de obtener grandes beneficios. Y ya por último, los inversionistas, ¿vale? Que son el grupo que menos recursos en tiempo y trabajo necesitan y basan la mayor parte de sus beneficios en la aportación de capital. Son los que crean su portafolio de inversiones, como antes hemos indicado. Esto no quiere decir que no trabajen, sino que después de un primer esfuerzo en formación, el trabajo a desarrollar es muchísimo menos físico y ocupa muchísimo menos tiempo que el resto de ejemplos, ¿vale? Que hemos puesto anteriormente, por lo que sus beneficios están basados en la aportación de capital y en una buena educación financiera. Para los que ya lo habéis leído o para los que no, más adelante también en otra clase os recomiendo el libro El cuadrante del flujo del dinero de Robert Kiyosaki, que digamos que es lo que os acabo de comentar en este último tramo, pero a nivel súper extendido, del cual yo he aprendido también muchísimas cosas en sus libros y sirve de gran ayuda, os lo aseguro. Bien, tipos de inversión. No vamos a entrar tampoco muy técnicamente por el momento en estas primeras clases.
la clasificación de las inversiones puede hacerse de distintos puntos de vista. Así que no existe una única clasificación ni tampoco una que sea mejor o peor. Existen varias, todas válidas y todas útiles según el contexto. Cuando se realiza una inversión, se asume un coste de oportunidad al renunciar a esos recursos en el presente para lograr el beneficio futuro, ¿vale? El cual generalmente no está asegurado, es incierto. Por ello, cuando se realiza una inversión, siempre se está asumiendo cierto riesgo. Como podéis observar en la imagen, está dividido en 5 grupos, los cuales, si pegáis un vistazo, son de fácil entendimiento, ¿vale? Cada grupo reúne unos condicionantes y esto no significa que cada tipo de inversión solo pertenezca a un grupo. Puede haber inversiones que pertenecen a varios de estos grupos dependiendo del tipo de activo, ¿vale? Pero no entraremos en materias muy técnicas de momento y esto lo veremos en próximas formaciones. Y vamos a continuar con la deuda, que es uno para mí de los grandes desconocidos por la mayoría de las personas. La deuda consiste en que la deuda es el recurso al dinero de otros, ¿vale? Como hemos explicado también un poquito al principio. ¿Qué nos permite la deuda? La deuda nos permite el apalancamiento. Un endeudamiento irresponsable nos lleva a un callejón sin salida o a una bancarrota. Y también vamos a hablar un poquito de lo que es la deuda buena y la deuda mala. Uno de los grandes descubrimientos para mí también al principio de empezar yo a formarme en estos temas. Porque existe deuda buena y existe deuda mala. No existe simplemente la deuda. Bien, la diferencia entre deuda buena y deuda mala. La deuda mala es la que hace que cada vez tengamos menos dinero. Cada vez te hace más pobre, ¿vale? Es la que más les interesa a los bancos y ¿qué os voy a contar? Mientras que la deuda buena es la que hace que cada vez tengas más dinero, que seas cada vez más rico. Vamos a poner un ejemplo. Imagínate que quieres comprarte un apartamento en la playa, ¿vale? Pides una hipoteca. Esa hipoteca será deuda mala si te compras el apartamento porque te apetece ir de vez en cuando al apartamento, ¿vale? Y lo tienes, digamos, para eso. Porque cada mes tendrás que pagar la hipoteca, los gastos de comunidad, el seguro, la luz, el agua, el gas, etcétera. Comprando el apartamento, cada mes tienes menos dinero disponible que si no lo hubieses comprado. Sin embargo, imagínate que te compras el apartamento en la playa para alquilarlo a turistas y que cada mes ganas más dinero de lo que te cuesta mantener el apartamento. En este caso, la hipoteca será una deuda buena, porque comprando el apartamento tienes más dinero que si no lo compras. Cada vez eres más rico. Yo creo que en este ejemplo debería de ser suficientemente entendible, ¿vale? De que la misma acción, dependiendo del uso que le demos, puede ser bueno o malo. La diferencia entre deuda mala y deuda buena es subjetiva, que es lo que estamos comentando, ¿vale? Ya que la misma deuda será buena o mala dependiendo del uso que le demos. Os lo voy a resumir también en palabras de Robert Kiyosaki, que define que la deuda buena como la que hace que tengas más dinero disponible y la deuda mala como la que hace que tengas menos dinero disponible. Sin embargo, todo es deuda. Bien, y una vez explicado todo esto, para los que más iniciativa tengan, ¿vale? He preparado una serie de pequeños ejercicios, ¿vale? Para que vayáis vosotros mismos viendo lo que habéis ido aprendiendo de esta formación. Recordad que esta formación está grabada por si voy un poquito rápido. Ya sabéis que voy un poquito rápido a veces al hablar. Estará grabada y podréis repasarla cuando queráis. Bien, escribe en tu billetera un listado de metas, objetivos o razones por las cuales deberías aprender y desarrollarte en la economía y finanzas domésticas. Ya os digo que estos ejercicios son opcionales y que podremos compartir los resultados en la próxima sesión que hagamos de educación financiera, ¿bien? ¿Es una hipoteca un activo o un pasivo y por qué? Y escribe un listado de cosas en las que podrías ahorrar, ¿vale? Estos ejercicios los van a ayudar a vosotros mismos a ser conscientes y a poneros en acción, ¿vale? Ya os digo que al final, en un día no se nota, pero que según va pasando el tiempo es espectacular los rendimientos y los ahorros que se consiguen poniendo en práctica simplemente estas cosas que hoy estamos comentando. Escribe un listado de todos tus gastos e identifica cuáles son imprescindibles, prescindibles, extraordinarios e inesperados, ¿vale? Ya os comento que todo esto lo que os dará, hablando un poquito coloquialmente, será un golpe de realidad de cuál es vuestra economía, que no tiene por qué ser mala, ¿vale? Pero siempre puede ser mejorable. Y nada, como último comentaros qué es lo que daremos en la próxima formación que hagamos de educación financiera. Ya sabéis que cada jueves vamos haciendo una formación, los objetivos. Volveremos a hacer insistencia en marcarnos objetivos
Y luego estos 4 puntos que digamos que son una especie de escala en la cual si conseguimos ir subiendo todos los escalones, llegaremos a económicamente estar muchísimo mejor. Tienes que crecer para poder ganar, tienes que ganar para poder ahorrar, tienes que ahorrar para poder invertir y tienes que invertir para poder alcanzar tu libertad financiera. Trabajaremos también algunas herramientas financieras, veremos qué es el trípode de la libertad financiera y os explicaré qué es la tasa de sustitución. Bien, que a la mayoría puede que le suene algo desconocido, pero os aseguro que cuando os lo explique os servirá de muchísima ayuda. Vale, para cerrar la clase o la formación de hoy, os dejo una frasecita. Soy un enamorado de los dichos y de las frasecitas y todo esto. Los que me conocéis ya lo sabéis. Y esta es la de hoy, ¿vale? No se desea lo que no se conoce. Y bueno, sin meteros más rollo, espero que os haya gustado la información, espero que hayáis tomado muchísima nota, porque es verdaderamente importante y relevante que lo hagáis, ¿vale? Y nada, os espero a todos en la próxima clase. Gracias por vuestra asistencia, por vuestro tiempo y espero haberos podido aportar algo de valor y algo de conocimiento. Gracias a todos, chicos.